Entonces, antes de empezar, mil disculpas por lo de ayer. Primero se me fue la luz y luego se fue el internet. Entonces, son cosas que se salen de las manos. Mil disculpas y gracias por haber comprendido. Entonces, lo que yo quería proponerles es, miren, aquí está el calendario que acordamos el primer día. Ahorita llevamos el día 27. Nos queda el 28, el 29, el 30 y el 1. Entonces yo les decía, si les parece, tener clases del 2 también. Y les daría las 2 horas completas y así avanzamos más de lo que podamos. No sé si les parece. Sí, ¿no? Por mi parte estaría bien. Sí, así nadie saldría perjudicado. Y además, no se preocupen. Bueno, no vale borrar. Bueno, esto que estaba subrayado en rojo era porque empezábamos clases ese día, pero hay algo en el chat. Sí, me dicen que sí. Supongo que sí está de acuerdo. Entonces, bien. Como les decía, esto que estaba subrayado en rojo era porque empezábamos clases el 3 de noviembre, pero no sé si ya les notificaron. Ahora vamos a iniciar el 8 de noviembre. Entonces, si tenemos clases hasta el 2, van a tener libre el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. 5 días antes de empezar clases. Entonces, bien, así quedamos, ¿de acuerdo? Tener clases hasta el 2 de noviembre. Y ese 2 de noviembre les doy las 2 horas completas. Entonces, bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Voy a empezar otra vez de tabla periódica porque como se me fue la luz y luego el internet, hubo interrupciones mientras estaba intentando explicar esto. Entonces, bien, vamos de nuevo desde el inicio con tabla periódica moderna. Como les dije, sí, este vendría a ser el último tema de su primer bimestre. Hasta aquí les tomarían el examen. Entonces, yo quisiera tomarles algo igual, una prueba similar a un examen, de igual de unos 30 a 40 minutos. Dejémoslo para el día viernes. Y bueno, esa sería la última prueba que les tomaré. De aquí los temas que veamos luego de esto. Los temas que veamos luego de esto ya solo veremos en clase y haremos ejercicios. Entonces, bien, vamos a empezar. Tabla periódica moderna. Bien, vamos a hablar de la clasificación de los elementos en la tabla periódica actual. Para esto tenemos dos criterios para ordenar a los elementos. Estos dos criterios son, primero, el primer criterio es el número atómico, el cual representábamos por Z. Y el segundo criterio son las configuraciones electrónicas terminales. Configuraciones electrónicas terminales semejantes. Entonces van a alinearse en grupos aquellos elementos que tengan configuraciones electrónicas terminales semejantes. Entonces, bien, con respecto al número atómico, ayer intenté dibujarles una tablita que viene a ser algo así, o menos. Entonces yo les decía que va en orden.
de izquierda a derecha. Así. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. De izquierda a derecha va del 1 hasta, creo que llega hasta el 100 algo. Hasta el 115 más o menos. Los demás, claro que hay más números, pero esos suelen ser elementos que descubren. Los que nos importan son los principales, los que están arriba de la tabla, los que están en la parte superior. Entonces, bien, como les decía, el número atómico está en orden, va de izquierda a derecha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De igual forma, las configuraciones electrónicas están agrupadas las que son semejantes. Entonces, bien, continuando, vamos a hablar del grupo o familias. Estos grupos o familias son los que se encuentran, pongámoslo aquí, en palabras, son las columnas verticales que contienen elementos con configuración electrónica semejante. Entonces, bien, prácticamente cada columna es una familia diferente. Por ejemplo, aquí tenemos alcalinoterrios, alcalinos, terrios, carbonoides, nitrogenoides, alcógenos, halógenos, gases nobles. Y acá, escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Todos estos de aquí en naranja son metales de transición. Y bueno, cada familia lleva el nombre de su primer elemento de la columna. Es decir, aquí el primero es el escandio. Aquí el primero de esta columna va a ser el titanio. Aquí el primero de esta columna es el vanadio. El primero de esta columna es el cromo. El primero de esta columna es el manganeso. El primero de esta columna es el hierro, aunque aquí está escrito fierro, pero es lo mismo. El primero de esta columna es el cobalto. El primero de esta columna es el níquel. El primero de esta columna es el cobre. Y este es el zinc. Entonces, bien, las familias de los metales de transición se llaman acorde a su primer elemento de la columna. Entonces, bien, esos son los grupos o familias. Las principales familias, vamos a ponerle con verde. Las principales familias son las A. Y las A son todas las que se cerran en verde. La columna 1, la 2, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17 y la 18. Estas son las principales familias. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí dice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y hasta el 8A. Hagámosle un zoom. Como ven, aquí están las principales familias A. Son las que encerré en verde. Del otro lado también. Las principales familias A. Y la secundaria, que encerré en tomate. Los secundarios son los B, que son los metales de transición. Los que encerré en tomate. Y bueno, de igual forma, vamos a borrar estas flechitas. Como ven, en cada columna lleva un número romano junto a una B. 3B,
4B, 5B, 6B, 7B. Aquí tiene 8B en los 3, 1B y 2B. Entonces, bien, ya vamos a estudiar a fondo. Bueno, no tan a fondo, sino vamos a ver cómo identificar qué átomo pertenece a cuál. Entonces, bien, aquí abajo tienen los nombres de las familias por cada grupo, que son 18, como ven en total. Pero generalmente lo que nos importa es cuáles son A y cuáles son B. Entonces, bien, ya sabemos cuáles son A y cuáles son B. Lo que me dice aquí, otra característica más de grupo o familia son que los elementos de estos grupos tienen igual configuración electrónica externa y propiedades químicas similares. Entonces, aparte de compartir una configuración electrónica externa igual, también comparten propiedades químicas similares. Eso corresponde a cada familia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, continuando, ahora vamos a hablar de los periodos. No sé si se alcanza a ver, pero cada fila horizontal le corresponde un periodo. Estos de aquí también son 6 y 7 porque están aquí, incluidos en estos de aquí. Pero no les vamos a parar mucho asunto a estos de acá abajo. El punto es que son las filas horizontales. Lo que nos muestra cada número de este periodo va a ser el mayor n de la configuración electrónica de cualquier elemento. Es decir, los que están aquí, su mayor n, los elementos que están en el quinto periodo van a tener como su mayor n a 5. Y así con los demás. Los que están en el sexto periodo, en la configuración electrónica de cada elemento, su mayor n va a ser el 6, en el otro el 7, y así sucesivamente. Entonces, bien, no hay mucho que decir. Prácticamente los periodos solo nos muestran esto, nada más. Y ahora hablamos de los bloques. Igual no nos muestra mucho. Nuevamente nos habla de las configuraciones electrónicas. Por lo que aquí nos van a mostrar, vamos a poner aquí, son elementos, con configuración electrónica que terminan en un mismo subnivel. En un mismo subnivel. Los subniveles, recordemos que son S, P, D, F. Entonces, bien, el bloque D, obviamente, como lo dice su nombre, su configuración electrónica va a terminar en D. Y dependiendo de su periodo, como ven, estos de aquí, el primero en 1S, el otro termina en 2S, 3S, 4S y así sucesivamente. El bloque D igual termina en 3D, 4D, 5D, 6D. Y el bloque P igual en 2P, 3P
3P, 4P, 5P y 6P, a excepción de este de aquí. Este es el helio. Y bueno, también termina en S. Entonces podríamos decir que la familia A termina en S o P. Y la familia B termina en D. Y a los F no les paramos mucho asunto. De hecho, desde que hacemos configuraciones electrónicas tampoco le paramos mucho asunto. Ni a sus orbitales le hemos parado asunto porque no nos importa mucho. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas con estas definiciones, ya vamos a poder clasificar a nuestros elementos. Primero, para el periodo, yo debo fijar, perdón, yo debo fijarme en el mayor n de la configuración electrónica. Para el bloque, yo debo fijarme en el tipo de subnivel, es decir, SP, D o F, en que termina una configuración electrónica. Y para el número de grupo, puedo decir que si termina en S o P, entonces voy a tener el grupo principal, que es el A. Y si termina en D, le corresponde el secundario, el grupo o familia secundario B. Es lo que dije acá arriba prácticamente. Familia A termina en S o P y familia B termina en D. Entonces, bien, de esta forma, vamos a saber la ubicación de los elementos en la tabla periódica moderna. Entonces, bien, continuando, aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar. Estos son para los que terminan en S o P, que prácticamente es la familia A. Entonces, miren, nosotros nos vamos a guiar de estas formas de aquí para ir analizando en qué familia va. Entonces, nuevamente nos vamos a hacer ayuda de tablas para hacer los ejercicios correspondientes a este tema. De igual forma, tenemos una tabla similar para los que terminan en D. Para los que terminan D, que prácticamente es la familia B, la familia secundaria B. Entonces, bien, lo que aquí va a depender mucho, depende del número de electrones, pongámosle con simbología, que no ocupe mucho espacio. Entonces, depende del número de electrones de los dos últimos subniveles. Entonces, estos dos últimos subniveles suelen ser S y D.
Entonces, bien, tenemos esta forma de aquí. Siempre va a terminar en ns con un exponente que le ponemos x. Y el siguiente termina en n-1 con el subnivel d con un exponente y que igual puede corresponder a cualquier número de 1 hasta 10. Bueno, podríamos decir que x toma valores de 1 y 2 y y toma valores desde 1 hasta 10. Entonces, bien, lo que nos va a importar aquí va a ser sus exponentes, el x y el y. Por ejemplo, para las primeras familias, desde 3b hasta 7b, la suma de los exponentes va a ser menor a 8. Entonces el número de grupo es igual a x más y. Entonces, bien, porque miren aquí, 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Y ahora para estos tres que tienen familia 8b, la suma de x y y va a encontrarse entre 8 y 10. Entonces, para aquellas sumas que nos den entre 8 y 10, el número de grupo es 8b. No importa si nos sale 8, si nos sale 9 o si nos sale 10. Porque miren, 2 más 6 me sale 8, me corresponde al 8b. 2 más 7 me sale 9, pero aún así le corresponde al 8b. 2 más 8 le corresponde al 9, digo al 10, pero igual aún así le pongo en el 8b. Y para los últimos, usualmente su suma va a ser mayor a 10. Y el número de grupo depende de x, es decir, el exponente de s. El exponente de s. Entonces miren, aquí el exponente de s es 1. Por eso pongo 1b. Y acá el exponente de s es 2. Por eso pongo 2b. Entonces, de esta forma, no es tan complicado. De igual forma, nos vamos a guiar de esta tablita para ubicar en las familias a los diferentes elementos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, bien, veamos qué más tenemos. Miren, ya tenemos un ejercicio. Me dice ubicar en la tabla periódica el elemento con z igual a 56. Entonces, bien, nuevamente, todavía vamos a seguir usando lo de configuración electrónica. Vamos a ver, necesito. Veamos. Vamos a usar la condensada. No creo que pase nada. Como si está un poco grande el número, vamos a usar la condensada.
A ver, este se va a quitar los números. Este de aquí no se le quita. Y este se quedan con las marcas de dónde está cada gas noble. Pues le voy a recortar un poco más. Entonces, listo. Ahora sí, ayudándonos de esto, vamos a ponerle X porque no sé de qué elemento se trata y solo sé que tiene un número atómico igual a 56. Entonces, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica de este, por favor? Usando la condensada. Sería xenón 6s2. Sí, ¿verdad? Xenón acaba aquí en P. Luego le sigue 6s2. Aquí 54 más 2 igual a 56, que es lo que necesito. Entonces me fijo en este. Primero, me fijo en que acaba. Acaba en ese. Entonces, bien, pues me fijo solo en este de aquí, en 6s2. Si acaba en ese, solo me voy a fijar en ese mismo de ahí, en el 6s2. Entonces, bien, recordemos que este de aquí va a ser mi mayor n. Y va a tener que ver con el periodo. Este de aquí va a ser el bloque. Sí, el bloque. Y todo este de aquí, todo esto de aquí me va a ayudar a ver la familia. Entonces, bien, cuando me dicen ubicar en una tabla periódica, yo debo ver periodo, bloque y grupo o familia. Y grupo o familia. Estas tres cosas debo ver. Periodo, bloque, grupo o familia. Entonces, bien, como les decía, el 6 me muestra el periodo porque es el mayor n. Entonces yo ya sé que el periodo es en 6. De igual forma, el S me muestra el bloque. Entonces yo ya sé que está en el bloque S. Está en el bloque de los S. Y ahora debo determinar su familia. Entonces para esto voy a acudir a mi tablita de aquí. Esta tablita, recuerden, es para cuando terminan en S o P. Si termina en D, voy a usar la tabla de acá, pero como termina en S, uso la tablita de aquí. Entonces, miren chicos, el S2 tiene la forma, bueno, el 6S2 tiene la forma NS2. ¿Y dónde está esa forma? Está aquí. Y miren, como tiene la forma NS2, le corresponde la familia 2A. Y listo chicos, de esta forma, como ven, no es tan complicado ubicar a un elemento en la tabla periódica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No está tan complicado, ¿verdad? Entonces, bien, continuando, vamos a hacer un ejercicio más. Ahora, ubican la tabla periódica con el elemento Z35. Entonces, nuevamente,
Vamos a hacer primero. Vamos a ver su configuración electrónica. Entonces, nuevamente, yo no sé de qué se trata, de qué elemento se trata. Y voy a empezar con su configuración electrónica. ¿Alguien me ayuda con la configuración electrónica de este elemento, por favor? La condensada. ¿Alguien? Sería el argón Ya, 4S2, ya, 3D10, listo. 4P6, Creo que ya nos pasamos. Solo es 4P5. Porque miren, 18 más 2 más 10 más 5. Son 20, 30, 35. sí, sí. Entonces, listo. No se preocupe. Entonces, solo es hasta 4P5. Entonces, bien, me fijo en qué acaba. Acaba en P. Y si acaba en P, entonces debo fijarme también. Debo fijarme también en el S con mayor N. Entonces, prácticamente, bien, si acaba en P, debo fijarme en el S con mayor N también. Si acaba en P, voy a ponerle también. Debo fijarme en el S con mayor N. Entonces, prácticamente cuando acaba en P, voy a tener acompañado con un S. Con este de aquí. Y miren, ambos tienen el mismo nivel, el mismo periodo. Entonces, yo lo que necesito aquí es fijarme en ambos. En 4S2 y 4P5. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Si acaba en P, si acaba en P, viene acompañado de un S con mismo N. Entonces, bien, aquí tenemos. Acabó en P y lo estoy acompañando con un S que tiene el mismo N, que es 4. Entonces, bien, nuevamente, estos de aquí, que es el mayor N, me indican el periodo. Para el bloque, voy a ponerle con naranja. El bloque solo me voy a fijar en cuál acabó. Acabó en P. Entonces este me va a indicar el bloque. Y para la familia debo fijarme en todo esto de aquí. Familia. Entonces mi familia es del tipo NS cuadrado NP5. Entonces nuevamente voy a acudir a mi tablita. Moví un poquito esto. Listo. Entonces acudo nuevamente a mi tablita. Y como ven, recuerden, esta tablita la usamos cuando termina en P o en S. Entonces, como ven, para la forma que tengo, que es NS2NP5, tengo esta de aquí, que le corresponde la familia 7A. Entonces ya tengo todo, solo me falta escribir periodo, bloque, familia. Entonces, vean, periodo es el mayor N, o sea, 4. Bloque es el subnivel donde termina, este caso es P, y la familia es guiándonos en la tablita,
vimos que es la familia 7A. Y bien, ya hemos ubicado en la tabla periódica mi elemento con Z igual a 35. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, veamos qué más tenemos. Tenemos para Z42. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a armar mi configuración electrónica. De la manera condensada, para que no nos salga muy largo. Entonces nuevamente le voy a poner X porque no sé de qué elemento se trata. Solo sé que tiene el número atómico 42. Entonces, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica de este, por favor? La condensada. Sería Krypton ¿Ya? 5s2 y 4d2. Sí, ¿verdad? 38. Solo está sumando 40 Sí, hasta ahí. 4d4. Listo. Entonces ahí sí suma 42, pero ojo, miren chicos, recordemos algo que vimos. Termina en D4. ¿Qué hacíamos cuando termina en D4? ¿Alguien se acuerda? Teníamos que dejar al S1 y dejarle al D5. Exacto, entonces mucho ojo, no se olvidarán de eso. Como ven, a los profes les encanta tomar así. Siguen usando lo mismo que aprendimos en siguientes temas, porque usualmente, normalmente no solo nos memorizamos para el tema que nos van a tomar, que fue el anterior, y para este tema ya mucho nos olvidamos de esto. Entonces, tener siempre en mente esto. Entonces, bien, de esta forma queda mi configuración electrónica de 42, de X42. Entonces, miren chicos, terminan de Si terminan de, entonces lo que tengo aquí es un n-1d. Y yo lo que necesito, aparte de ese, es un nsx n-1d y. Entonces, si n menos 1 es igual a 4, n va a ser igual a 5. ¿Y dónde está ese n? Está aquí. Y está acompañado con su s. Entonces, reemplazando, tengo el s1, 4d5. Entonces, bien, debo fijarme aquí. Obviamente, le puedo ver de una aquí, pero no siempre va a estar así. Por ejemplo, más acá abajo, podemos encontrarnos a a los dos que necesitamos, y entre ellos una F. Por ejemplo, aquí tenemos 6S2, 4F14, y digamos que acaba en 3D6. Entonces, miren, aquí me voy a fijar en este y en este. Y no le voy a tomar en cuenta mi F. Entonces, solo por eso. Por eso estoy haciendo esto de aquí. Claro que en este caso es fácil verle de una cuál es mi ns y cuál es mi n-1d. Entonces, bien, ya determiné cuál es mi s y cuál es mi d. Y ahora recordemos, lo que debemos hacer es sumar estos dos. 1 más 5 me da 6. Y 6 es menor que 8.
Entonces recordemos lo que decía en esta tabla de aquí. Y es menor que 8, el número de grupo es igual a x más y. Entonces voy a copiarle, aunque va a salir muy grande, para recordarle. Luego ya solo copiamos la tablita. Año con estos números de aquí. Recortamos nomás todo. Entonces miren chicos, me voy a fijar de aquí. Como me salió menor a 8, me voy a fijar en estos de aquí. Y cuando era menor a 8, el número en el cual me fijo, el número del resultado de mi suma de x más y va a ser el número de familia. Como es de ello, ya sé que la familia va a ser b. Y solo me falta determinar cuál b va a ser. ¿Cuál b va a ser? Ah, miren, o mejor, más fácil. Eso de la forma larga, ¿no? No me di cuenta de esto. Va a ser igual que el anterior. Solo me fijo en qué tipo tengo. Creo que esto es más fácil que hacer la suma. Miren, el tipo que yo tengo es ns1, n-1 de 5. Y vamos a buscar este aquí. Miren, aquí está. La forma nc1, n-1 de 5. Entonces a este le corresponde el grupo o familia 6b. Entonces esto es más fácil, para no estar sumando y recordando estas reglas. Mejor solo nos fijamos en la forma que tiene. Entonces, bien. Ahora sí, ya voy a organizar lo que obtuve. Periodo, bloque y familia. Entonces, bien, recuerden. El periodo es mi mayor n. Este es mi mayor n. Hay que relacionarlo con periodo. Entonces, como 5 es mi mayor n, el periodo es 5. El orbital en que acaba, miren, aquí tengo que termina en D. Entonces esto va a ser el bloque. El bloque es D. Y lo que acabo de determinar con la tablita es su familia, que es 6b. Entonces, de esta forma, ya pude ubicar en la tabla periódica mi elemento de Z42. Entonces, como les decía, para evitar hacer esta suma y verificar si es menor a 8 y recordar todas esas reglas, mejor solo nos fijamos en la forma que adquiere sus últimos orbitales, sus últimos elementos de la configuración electrónica. Entonces si ven, nosotros teníamos la forma ns1, n-1 de 5. Y aquí está esta forma y le corresponde al 6b. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? No, profe. Entonces listo, chicos. Vamos a hacer más ejercicios. Un poco más complejos, sí. Entonces vamos a empezar con esto. Solo me da que x es igual a 19. Supongo que es un número atómico. X19. Escribir su configuración electrónica. Como está solo en 19, no vamos a usar la configuración condensada. Vamos a usar la normal.
Entonces, bien, nuevamente. ¿Me ayudan con la configuración electrónica de este elemento, por favor? ¿Alguien? Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S1. Listo, sí. Porque 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 y más 1, 19. Entonces, bien. Miren, ya tengo contestado el primer literal. Es la que me dice escribir su configuración electrónica. Y ahora indicar en qué grupo, periodo y periodo pertenece. Solo me dice a qué grupo y periodo pertenece. Bueno, pero igual vamos a escribir su bloque también. Entonces, bien, nuevamente me fijo en el último. Como acaba en S, solo basta fijarme en todo esto de aquí. Si acabara en P, debo buscar al S, que tiene igual N. Y si acabara en D, debo buscar a su N, porque el que acompaña a D es N-1. Pero bien, para esta ocasión solo tengo uno que acaba en S. Entonces solo me fijo completamente en S. Me voy a fijar en S, en 4S1. Entonces nuevamente, yo sé que el periodo va a tener que ver con este con el bloque. Todo esto con la familia. Entonces, listo. Como ven, tenemos la forma NS1. Entonces yo, con mi tablita, me voy a guiar. Entonces, bien, esta vez vamos a hacer con ustedes. Periodo, bloque, familia. Entonces, bien, ¿cuál es el periodo de este elemento 19X? ¿Alguien me dice, por favor? Cuatro. Sí, ¿verdad? Porque es el mayor N. Bien. ¿Alguien me ayuda con el bloque, por favor? S. Sí, muchas gracias. Y bueno, para la familia, hagámosle más grande para que alcancen a ver. Y ahora alguien me ayuda con la familia, por favor. Uno A. Muchas gracias. Sí, porque miren, determinamos que tengo la forma NS1 y aquí está, que le corresponde el 1A. Entonces, bien, hasta ahora ya tenemos el literal A, literal B, me falta el C. ¿Cuál es el estado cuántico de su electrón más externo? Es decir, su último electrón. Entonces, hagámosle en otra. Entonces, yo tenía que acaba en 4S1. Nuevamente, este me va a indicar mi N, mi L, y este es el número de electrones. Entonces, bien, N igual a 14. ¿Alguien me dice cuál es el valor de L? 0. Muchas gracias. Y a partir de esto, ¿cuáles son los posibles valores para M?
¿Alguien? Cero igual. Sí, ¿verdad? Solo 0. Entonces solo voy a tener un orbital 0. ¿Cuántos electrones tengo? ¿Alguien me dice, por favor? 1. 1, entonces voy a llenarlo en orden. Recuerden que primero va el de arriba. Entonces, bien, ya con todo esto, yo puedo formar los números cuánticos. ¿Alguien me dice los números cuánticos, por favor, para este electrón? ¿Alguien? Bueno, 0. 4, 0, 0 y 1 medio. Medio. Sí, muchas gracias. Entonces, bien. De esta forma ya tengo mi literal C y he acabado con mi ejercicio. Ya determiné su configuración electrónica. Ya determiné en dónde está ubicado y ya determiné los números cuánticos de su último electrón. Entonces, bien, veamos, vamos con otro ejercicio más. Entonces, bien, tenemos el siguiente ejercicio. Me dice si la configuración electrónica del ion X más 3 es, me da todo esto, determinar la ubicación del elemento de X en la tabla periódica. Entonces, bien, me da la configuración electrónica del X más 3, C2, 2S2, 2P6, 3DS2, 3P6, 3D5. Entonces, bien, voy a ayudarme con mi diagrama de diagonal. Entonces, bien, tengo aquí mi diagrama de diagonal. Entonces, recuerden, vamos a sumar todo esto a ver cuánto me da. El número de electrones me da 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 18, 23 me parece. Le voy a comprobar 2 más 2, más 6, más 2, más 6, más 5. Sí, 23. Pero eso cuando el electrón perdió 3 electrones. Entonces, cuando estaba en estado neutro, el número de electrones que tenía originalmente era 26. Porque al llegar acá, perdió 3 electrones. Por eso tiene carga positiva más 3. Entonces, bien. De esta forma, yo ya sé hasta dónde va a ir mi configuración electrónica. Entonces, ¿alguien me ayuda? La configuración electrónica de este, por favor. Como está en estado neutro, yo sé que este 26 va a ser igual a su Z. ¿Alguien me ayuda con la configuración electrónica, por favor? ¿Alguien? Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D6. Entonces, listo. Sí, ¿verdad? Vamos a sumarle 10, 20, 26. Sí, está bien.
Entonces, bien, me fijo en cuál termina. Termina en D. Entonces, esto que tengo aquí tiene la forma n-1 de Y. Y lo que yo necesito es un nsx. Que lo podemos ver, es este de aquí. Entonces, bien, ya determiné lo que necesito. Es el 4s2, 3d6. Entonces, bien, recordemos, el mayor n va a ser el periodo. El orbital donde termina va a ser el bloque. Y su forma que tiene va a ser el grupo o familia. Entonces, bien, la forma que tiene, en este caso es ns2, n-1, d6. Nuevamente me voy a mi tablita, esta de aquí. Le voy a quitar esto de aquí para poder ver mejor. Entonces, bien. Ahora sí, con todo esto, ya puedo determinar su ubicación, periodo, bloque, familia. Entonces, ¿alguien me ayuda diciéndome cuál es el periodo, cuál es el bloque y cuál es la familia, por favor? Periodo 4, bloque D y familia. Si le ve, lo hacemos más grande. Familia 8. Allá, sí le dio. Entonces sí, familia 8B. ¿Por qué? Siguiendo esta forma de aquí, nos fijamos acá. Y a esta forma de acá le corresponde el 8B. Entonces, bien. De esta forma ya he determinado la ubicación del elemento X en la tabla periódica. Recordar que esto siempre tiene que ver con ubicación. Para saber su ubicación, debo saber el bloque, el periodo y la familia. Entonces, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente ejercicio. Este es un poquito más complicado, pero solo toca recordar cosas que vimos anteriormente y le haremos fácil. Entonces, me dice, si la suma de electrones de las especies isoelectrónicas, pongámosle por aquí, X3, Y más 1, es 36. Determinar la configuración electrónica de cada elemento y su ubicación en la tabla. Entonces, bien, recordemos que isoelectrónicas me decía que es cuando tienen el mismo número de electrones. Entonces,
el número de electrones de X menos 3 es igual al número de electrones de Y más 1. ¿De acuerdo? Porque son isoelectrónicas. Y además me dice, miren, que la suma de sus electrones es 36. Entonces me dice que la suma de electrones de X con carga negativa 3 más el número de electrones de Y con carga positiva 1 es igual a 36. Y miren, yo sé que el número de electrones de X menos 3 es igual al número de electrones de Y más 1. Entonces, reemplazando, porque yo sé que el número de electrones de Y más 1 es igual al número de electrones de X menos 3, reemplazo y me queda 36. Aquí, como son iguales, le sumo. Me queda 2, número de electrones de X a la menos 3. Paso este a dividir y miren, me sale el número de electrones es 36 sobre 2, que es igual a 18. Entonces, bien, para X menos 3, el número de electrones ha sido igual a 18. Y como sabrán, como son isoelectrónicas, de igual forma para el número de electrones de Y más 1 es 18. Entonces, bien, ya hemos determinado esto. Ahora solo me falta saber su configuración electrónica de cada elemento. Para esto, miren, de aquí decimos que aquí es cuando ganó. Con esto podemos decir que ganó. Solo pongamos ganó. Ganó 3 electrones. Entonces, originalmente, ¿cuántos electrones tenía? ¿Alguien me dice? ¿Alguien? Si ganó 3 electrones, originalmente, ¿cuántos tenía? Que al ganar 3 electrones tiene en total 18. Originalmente, ¿cuántos tenía? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Originalmente tenía 15. Y al ganar 3 electrones, se cargó con menos 3. Y esos 3 electrones se sumaron a los 15 que tenía, dando en total 18. De igual forma aquí. Y perdió un electrón. Entonces, Y, originalmente, ¿cuántos tenía? Si perdió un electrón. ¿Alguien me dice? Por favor. $19. Muchas gracias. Sí, originalmente tenía 19 y al perder un electrón, obviamente le quedó 18. Entonces, bien. Recordemos que cuando está con carga neutra, yo puedo decir que el número de electrones que tiene es igual a su Z, o sea, su número atómico. Entonces, bien, pongamos una hoja más. Ponemos para Z igual a 15, que estará para X. Entonces, empezamos con este. Sí, estamos bien.
Entonces, nuevamente, empezamos por su configuración electrónica. Entonces, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica de 15X, por favor? Sería 1S2, Ya, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. listo. 2 más 2, 4, 10, 12, 15. Sí, está bien. Entonces, bien, me fijo en qué orbital acaba. Me fijo en qué orbital acaba. Es en P. Y acaba en P. Acaba en P. Recordemos que siempre va a ir acompañado de un S que tenga su mismo N. Entonces, como acabó en P, debo buscar al S que tenga su mismo N. Aquí está. Entonces me voy a fijar en esto de aquí. Entonces, bien, ahora me voy a fijar en qué forma tiene. Tiene la forma NS2, NP3. Entonces, nuevamente, yo sé que estos de aquí, que son los mayores N, me indican periodo. El orbital en el que acabó me indica el bloque. Y la forma que acabo de descubrir, bueno, de determinar, me va a decir en qué familia pertenece, a qué familia pertenece. Entonces, bien, ahora nos faltaría ver. Recuerden esta tablita de aquí, la que estoy copiando, es cuando termina en S o P. Entonces, bien, aquí tenemos la tabla, ya tenemos todo. Y voy a poner periodo, bloque y familia. Entonces, ¿alguien me ayuda diciéndome el periodo, bloque y familia, por favor? ¿Alguien? Periodo 3, Sí. bloque P y familia 5A. Sí. Nos fijamos en la forma que tiene. Está de aquí. Y sí, le pertenece al 5A. Entonces, bien, ya determinamos la ubicación para X. Me falta la ubicación para Y. Que era Y. Z igual a 19. Entonces, bien, voy a agregar otra hoja más. Entonces, bien, para Y, que le corresponde un Z igual a 19. 19Y, vamos a ver su configuración electrónica. Copiamos esto de aquí para ayudarnos. Y nuevamente, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica de Y, por favor? ¿Alguien? Sería
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Listo. Veamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 y más 1, 19. Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, me fijo en qué acaba en ese, entonces solo debo fijarme en este de aquí. 4S1. Entonces, nuevamente, el mayor N me indica periodo. El subnivel me indica bloque. Y la forma, este tiene forma NS1. Entonces, la forma me indica familia o grupo. Entonces, bien, nuevamente, solo nos hace falta copiar nuestra tablita. Recuerden, esta tablita de aquí es cuando acaba en S o cuando acaba en P. Entonces, nuevamente, voy a poner por aquí arriba, familia, bloque. Ahí le puse en desorden. Pongámosle aquí periodo. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda con el periodo, familia y bloque, por favor? Periodo 4. Ya. Familia 1A y bloque S. Sí, muchas gracias. Entonces, bien, nuevamente nos fijamos en nuestra forma. Tenemos NS1, que le corresponde a la familia 1A. Y de esta forma ya hemos determinado la ubicación de mi elemento Y. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuamos. Con un ejercicio más. Un poquito más complicado. Para ir aprendiendo mejor. Entonces, bien. Me habla. Es un poco más largo. Me dice, para los elementos químicos A, B y C, se conoce que la carga electrónica de A, si me dice carga electrónica, también lo podemos decir, podemos deducir que se refiere a la carga nuclear. Bueno, carga electrónica o carga nuclear de A es 1,152 por 10 a la menos 8 UES. El estado cuántico del penúltimo electrón de B es este de aquí, y que C-1 tiene igual configuración electrónica que el ion divalente del estroncio. Este para C1, bueno, para C-1, y este para B, y esto para A. Y a partir de estos datos me dice que determine para cada elemento A la configuración electrónica de sus átomos, B la ubicación en la tabla y C su identificación. Esta de identificación prácticamente me pregunta qué elemento es. ¿Qué elemento es? Esto se refiere a identificación. Entonces, bien. Vamos a iniciar primero para A. Entonces, bien. ¿Qué me da? Me da su carga nuclear. Carga nuclear es igual a 1,152 por 10 a la menos 8 UES. Y yo tengo una fórmula que me dice que Z es igual a carga nuclear sobre carga fundamental. Entonces, bien, yo voy a usar esta fórmula para determinar el Z de A. Entonces, reemplazando, tengo carga nuclear
que es 1,152 por 10 a la menos 8 U's. Y la carga fundamental, recordemos que era una constante, que me decía que era 4,8 por 10 a la menos 10 U's. Se va U's con U's. Y solo nos queda dividir eso, lo que tenemos ahí. Entonces, bien, dividiendo, me va a quedar 24. Entonces, el Z de A ha sido 24. Entonces, tengo 24A. Póngamele más acá, porque quiero nuevamente mi diagrama de diagonal. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda? La configuración electrónica para 24A, por favor. ¿Alguien? Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D4. Vamos a ver. 2 más 2, 4 más 6, 10, 12, 18, 20, 24. Ah, pero miren, nuevamente, acaban de 4. ¿Alguien me dice qué tocaba hacer cuando acabábamos con D4? ¿Qué pasaba? ¿Alguien? Se le quitaba al S1 y se le dejaba D5. Exacto, muchas gracias. Entonces siempre recordar, como les digo, a los profes les encanta tomar esto de aquí, porque a estas alturas posiblemente ya nos habremos olvidado de esta regla de aquí. Y si nos olvidamos de esto ya, ya se complica todo. Nos vamos a equivocar en todito lo que sí, porque a partir de esto yo determino la familia y todo lo demás. Entonces, miren chicos, ya tengo la configuración electrónica, que es lo primero que me pedía. Ahora voy a ver la ubicación en la tabla periódica. Entonces, bien, como acaban de, entonces yo tengo aquí la forma n-1d. n-1d a la y. Y yo necesito un ns a la x. Entonces, bien, aquí es fácil ver que ns a la x es 4s1. Entonces, vamos en otra página. Entonces, bien, yo tengo 4s1, 3d5. Listo, a partir de esto voy a determinar en dónde se encuentra, en su ubicación. Entonces, bien, recordar que desde aquí, el mayor n me va a mostrar el periodo, el orbital donde termina, me va a mostrar el bloque y su forma, en la forma de aquí, es ns1, n-1, d5. Su forma de aquí me va a determinar la familia. Entonces, bien, vamos a otra vez. Bueno, este no. Recuerden que si termina en D,
Yo necesito esta tabla de aquí. Entonces, bien, con esta tabla de aquí ya puedo determinar en qué familia está, fijándome en la forma que tiene. Va a ser bastante grande, a ver si, para que puedan ver. Y bien, vamos con periodo, bloque, familia. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda con periodo, bloque y familia para este? Para este caso, por favor. ¿Alguien? Sería periodo 4, bloque E y familia 6B. Sí, muchas gracias. Porque como ven, esta forma de aquí, la encuentro aquí y ese corresponde al 6B. Entonces, bien, ya hemos ubicado el elemento A. Ahora vamos con el B. Entonces, bien, vamos con el B. Con el elemento B. Ah, esperen, chicos. Cierto que también me pedía qué elemento es. Entonces, fácil. Yo sé que Z es igual a 24. Entonces, cuando era presencial, lo que nos tocaba a nosotros, obviamente no nos iban a dejar usar la tabla periódica, nos tocaba memorizarnos la tabla periódica para poder determinar qué elemento es, pero no hay que preocuparnos, como es virtual, solo vean mi tabla periódica qué elemento es 24 y miren, voy a rayarle por aquí y miren mi elemento 24 es el cromo. Entonces, bien. Entonces voy a poner que es el cromo. Entonces, bien, chicos. Aprovechar esta ventaja que tenemos ahorita de poder contar una tabla con una tabla periódica al lado. Como les digo, cuando era presencial, lo mejor para estos casos era mejor aprenderse toda la tabla periódica. Bueno, no toda, los elementos más importantes. Pero bien, no se preocupen, no les va a tocar hacer eso. Como estamos en virtual, vamos a poder usar un formulario y nuestra tabla periódica. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Bien, si no hay preguntas, continuemos con el siguiente elemento, que es el B. Veamos qué me decía para el B. Ya me pasé. Listo, para el B yo tengo, me dice el estado cuántico de su penúltimo electrón. Penúltimo electrón. Ah, sí, a partir de eso, ya debo determinar todo. Entonces, bien, veamos el estado cuántico. Me parece que era este, del penúltimo electrón. Entonces, bien, voy a ver si copié bien. 4, 1, 1, 1 medio. 4, 1, 1 medio. Sí, sí está bien. Entonces, bien. Normalmente, yo sé, desde aquí va a representar mi N, desde aquí va a ser mi L, desde aquí es mi M, y este de aquí es mi S. Entonces, bien.
Entonces yo ya sé que n va a ser igual a 4. Y L es igual a 1. Para L igual a 1, ¿qué letra me corresponde? P. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. P. Entonces, los posibles valores de M, ¿cuáles son? ¿Alguien me ayuda? -1, 0 y 1. Sí, muchas gracias. Es decir, que voy a tener 3 orbitales. -1, 0 y 1. Y como en mis números cuánticos está el 1, entonces debo fijarme aquí. Entonces debo llenar hasta llegar a mi S más un medio. Entonces recuerden, voy de izquierda a derecha, llenando primero con los de arriba. Y miren, ya llegué a lo que yo quería. Al más un medio. Entonces ya tengo todo. Ya tengo 4. Le corresponde el subnivel P. Y en el exponente va el número de electrones. ¿Alguien me dice cuántos electrones tiene? Tres. Sí, muchas gracias. Porque recordemos, cada flechita me representa un electrón. 1, 2, 3. Entonces tengo 4p3. ¿Y qué tengo aquí? Ah, pero miren chicos, mucho ojo. Penúltimo electrón. Este es el penúltimo electrón, chicos. Mucho cuidado. Entonces, si sigo llenando, si este es el penúltimo, al seguir llenando, este de aquí es el último. Este de aquí es el último. Entonces, debo fijarme en el último, chicos. Entonces, yo ya sé que es 4. El subnivel es P. Y ahora sí, ¿cuántos electrones tiene? Cuatro. Muchas gracias. Sí, 4. Nuevamente cuento las flechitas. 1, 2, 3, 4. Y me queda 4p4. Entonces, bien. Este va a ser donde termina mi configuración electrónica. Entonces, bien, nuevamente voy a acudir a mi diagrama. A mi diagrama diagonal. Entonces, bien, yo voy a ir llenando para B hasta llegar a 4p4. Entonces, bien, voy a empezar con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Miren, aquí ya me pasé a 4p6. Entonces aquí le pongo 4p4, que es hasta donde yo quería llegar. Entonces, bien, voy a verificar si está bien. Sí, está bien. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s2, 4p6. Sí, sí, está bien. Entonces yo voy a sumar el número de electrones. Son 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Y como está en estado neutro, esto también va a ser igual al Z. Z igual a 34. Entonces, bien, veamos lo que me pedía aquí. Configuración electrónica y ubicación en la tabla.
Entonces, bien, configuración electrónica ya tenemos. Ahora vamos a ver su ubicación en la tabla. Me fijo en qué acaba. Acaba en P. Entonces, lo que yo debo hacer es buscar a un S que acompañe el mismo N que tiene P. Y aquí está. Este es el S que tiene el mismo N que tiene P. Entonces lo saco aparte. Y yo me voy a fijar aquí. Bueno, pongamos en otra hoja. Porque necesitamos pegar la tablita. Entonces yo tengo 4 S2, 4P4. Sí. Entonces, bien, nuevamente, el mayor N, que es 4 en esta ocasión, me indica el periodo. El orbital, digo, el subnivel donde acaba, me indica el bloque. Y su forma, que para esta ocasión es NS2, NP4, su forma me va a indicar la familia. Entonces, nuevamente, buscando mi tablita de la familia. Esta es la tablita para cuando termina en P o S. Entonces, bien, copiando aquí, le voy a hacer más grande para que alcancen a ver. Muy grande, ya, listo. Entonces, nuevamente, ahora sí, ya podemos ubicarlo. Entonces, alguien me ayuda diciéndome cuál es el periodo, cuál es el bloque y cuál es la familia, por favor. Cuatro P, familia 6. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Periodo ya sabemos que es 4, el bloque es P. Y solo buscamos de esta forma en la tablita que está aquí. Me dice que es 6A. Entonces, bien. Sí, y ahora solo nos falta ver qué elemento es. Nuevamente, como les dije, hay que aprovechar que estamos en virtual y solo vamos a nuestra tablita. En Z24 le corresponde, 24, perdón, le corresponde a este de aquí, selenio. Entonces, bien, yo sé que es el selenio, que se representa con SE. Entonces, bien, hasta aquí ya tenemos todo para el B. Nos falta el C. Me dice que el C cargado negativamente con 1 tiene igual configuración electrónica que el ion divalente del estroncio. Entonces, bien. Creo que vamos a acabar con este para ir finalizando la clase. Entonces, bien, tengo para el C. Lo que me dan es que me dan C-1. Me dicen que la configuración electrónica de C-1 es igual o es equivalente lógicamente a la configuración electrónica de el estroncio, me parece que dijo. Sí, ion divalente del estroncio. Y el estroncio se representa con SR. Aquí tengo 2. Pero miren, chicos, solo me dice ion divalente. No me dice si es cation o anión. Entonces yo sé que cuando es cation es más y cuando es anión es menos. Pero no me dice ninguno de los dos, solo me dice ion. Entonces recordar que un ion tratará de tener una configuración electrónica como la de un gas noble.
Entonces vamos a ver las posibilidades. Entonces, bien, primero vamos a armar. El estroncio es 38. Entonces vamos a armar su configuración electrónica. Primero armamos su configuración electrónica para el estroncio neutro. Entonces me va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, veamos, 10, 20, 30, 36, me faltan 2. Y 5s2. Entonces, bien, probemos para, supongamos que es un cation. Bueno, empecemos por el anión. Supongamos que es un anión, que ganó 2 electrones. Entonces va a tener la misma configuración electrónica. Y aparte se va a sumar 2 más. El que le sigue al 5s2 es el 4d2. Entonces, bien. Como les decía, un anión va a tratar de tener la forma de... va a tratar de tener la forma de la configuración electrónica de un gas noble. Entonces, bien, si me fijo aquí, y volviendo, si me fijo aquí, si sumo todo esto, el número de electrones que me va a dar es 40. Y miren, ningún gas noble tiene igual a 40. Entonces, ese no podría ser. Porque como les dije, el ion va a tratar de tener una configuración electrónica como la de un gas noble. Entonces vamos a tratar con él suponiendo que es un cation. Entonces al suponer que es un cation, lo único que hago es eliminar los dos últimos que entraron. En este caso, los que entraron al final son estos de aquí. Elimino esos dos. Y entonces me queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p6. Entonces miren chicos, ahorita tengo número de electrones. Si tenía 38 y le quitaron 2, tengo 36. Y ahorita sí, cuadra con el criptón. Entonces ya encontré la configuración electrónica que quería. Porque una vez más, como les digo, el ion tratará de tener una configuración electrónica como la de un gas noble. Ya al suponer que el ion divalente que me dieron tiene carga positiva, es decir, que le quitaron 2 electrones, en ese caso adquiere una configuración electrónica similar a la de criptón. Mejor dicho, igual a la de criptón. Entonces, bien, ya determiné cuál necesito. Entonces le voy a quitar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Entonces lo que yo necesito es esta configuración de aquí. Esta va a ser la misma configuración que mi C1. Es decir, 1C2, 2C2, 2P6, 3C2, 3P6, 4C2, 3D10, 4P6. Entonces, esta es cuando ganó 1. Yo necesito cuando estaba en estado neutro. Entonces, simplemente
le voy a quitar el que ganó. Y el que entró en cuando ganó fue aquí. Entonces, si le quito aquí, lo que me va a quedar es lo mismo, solo que acá con 3p5. Y nuevamente voy a sumar los electrones, me van a dar 35, porque aquí tenía 36, le quité 1 y me quedan 35. Y este va a ser igual a su Z. Entonces, bien, ya tengo la configuración electrónica. Ahora voy a ver su ubicación. Para eso me fijo en qué acaba en P. Entonces de ley necesito un S que tenga su mismo N. Y aquí está. Vamos a otra página para ir viendo a qué familia, mejor dicho, tu ubicación. ¿Cuál es su ubicación? 4S2, 4P5. Entonces nuevamente, yo sé que esto de aquí me representa mi periodo, el subnivel donde acaba es el bloque. Y ahora vamos a ver su forma. Tiene la forma NS2, NP5. Y esta forma de aquí va a determinar la familia. Entonces, una vez más, copio la tabla, que es para cuando terminamos en SOP, la voy a pegar aquí. Entonces, bien, ya tenemos todo para determinar lo que necesitamos. Periodo, bloque, familia. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda diciéndome cuál es el periodo, el bloque y la familia, por favor? Periodo 4, bloque P y familia 7. Muchas gracias. Sí, solo nos fijamos aquí. Vemos que aquí está lo mismo y le corresponde el 7A. Entonces, bien, ya tengo la ubicación. Solo me falta ver de qué elemento se trata. Elemento Z igual a 35. Y otra vez me voy a mi tabla periódica. Miren, aquí está. El 35 me dice que es bromo. Entonces yo sé que es el bromo. Y listo, de esta forma ya acabé con todo este ejercicio de aquí. Como ven, seguimos usando lo que aprendimos anteriormente. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Este era el A, este era el B y este era el C. Sí, todo está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En general, de toda la clase. Sí, ¿no? Entonces, listo, chicos. Hasta aquí, como les dije, hasta este tema va su primer bimestre en química. Hasta este tema es donde suelen ver. Entonces, me gustaría tomarles una prueba más, tipo examen. De hecho, voy a sacar las preguntas del examen pasado. Y bueno, si pueden con eso, ya estarían bastante bien. Vayan repasando todo hasta aquí. Hasta aquí va su primer bimestre. Obviamente, lamentablemente, como el curso no es tan largo, solo nos quedan 4 clases más, contando con 5, con la que vamos a recuperar. Entonces, vamos a ver cuánto avanzamos del segundo bimestre. Entonces, vamos a ver más a fondo lo de la tabla periódica.
a partir de mañana. Y eso. El viernes quiero tomarles una pruebita igual de unos 30 a 40 minutos para que vayan repasando. Esa sería la última prueba que les tomaría. Y de aquí tal vez les mande deberes o algo así para que vayan repasando. Entonces mañana continuamos con esto de tabla periódica. Pongámosle aquí hasta. Pongámosle aquí una notita que diga hasta aquí. Se ve en el primer bimestre. Es decir, la primera mitad del semestre. Y como ven, bueno, desde configuraciones electrónicas ya no fue tan difícil. Entonces, si repasan bien los primeros temas, van a salir muy bien en su primer bimestre. Perdón, puse semestre. Es bimestre. El semestre se divide en 2 bimestres. Cada bimestre dura 2 meses aproximadamente. Entonces, bien, si salen bien en el primer bimestre, ya tendrían prácticamente asegurado su pase del semestre. Entonces, bien, si no hay preguntas, hasta aquí sería la clase de hoy. Les agradezco mucho por la asistencia de hoy. Mañana, Hasta profe. mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.